el micrófono. Ah, bueno. Error mío. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Te cuento que voy a ir la otra semana voy a estar en Santa Cruz. Afortunadamente conseguí un pequeño trabajito en una agencia despachante de aduanas. Entonces voy a Qué hacer una bien. y ahí a modo de aplicar todo lo que estoy aprendiendo aquí en el diplomado. Claro, excelente, qué bien, me alegra mucho. Sí, Vas a súper. trabajar entonces. Sí, Qué unas tres bueno. semanas voy. Bien, me parece excelente. Sí, yo voy a estar en el 12 de diciembre por Santa Cruz. Así que tal vez haya la oportunidad de que podamos también charlar ahí un rato. Buenísimo, claro que sí. Bien, qué bien, me alegra mucho por ti. Y, bueno, pues que sea una buena experiencia y obviamente aproveches al máximo, ¿no? Sí, definitivamente. Absorber como esponjita. Sí, sí, darle ahí mientras se pueda y exista la oportunidad, obviamente. Qué bueno, buena noticia entonces. Gracias. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Acá en La Paz? Yo sí, acá en la ciudad de La Paz estoy. Vivo por Alto Sopocachi, vivo. Un vecino. Ah, mira. Buenísimo. Bueno, yo vivo cerca de la Plaza Baroa. Ah, ya, perfecto. Eh, casi vecinos, digamos así. Casi vecinos. Sí, ¿no es cierto? Buen barrio. Sí, bonito. Yo estoy aquí a una cuadra más o menos del Hospital Cotauma. Ah, ya. Entonces, he estado pues en las noches de las hordas, he estado aquí defendiendo. Sí, seguro. Debe ser muy divertido. Sí, 2 noches de vigilia. Pero bueno, no, gracias a Dios no pasó nada, así es que tranquilo nomás. Qué bueno. Sí, sí, estaba nomás que complicado, ¿no? Para Sí. preocuparse. Sí. Natalia ingresa siempre seria. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Natalia. Estoy aprovechando de ver quiénes han entrado para tomar el control de asistencia, entre comillas. Otra vez me han reclamado y no sabía ni quién se habían conectado. Y Natalia Nogales Pérez, ¿no? Ahora sí. Sí, licenciado. Ovidio Pilca. ¿Qué profesión tienes, Roberto? Ingeniero comercial y maestría en proyectos para el desarrollo. Bien, Oh, bonito. sí, muy bonita, bien, la he disfrutado bastante, solo que ya pues aplicarlo en el campo es lo difícil con esta pandemia, más que todo ese lado se vio bastante afectado, así es que por eso estamos incursionando aquí en Comex. A ver, vamos a ver qué tal. Está bien, está bien. Es un lindo campo, de hecho. Sí, es amplio, por lo que estoy viendo, es re amplio. Hay muchos lugares donde desenvolverse, hay muy buenas oportunidades y obviamente varias de las personas que están acá en el curso también están pues vinculadas, ¿no? Con comercio exterior, con agencias despachantes y demás. Entonces, hay nomás gente que está en el rubro. En el rubro, sí. En el rubro de transporte, con Freddy voy a hablar, me encanta a mí manejar. A ver qué tal. ¿Sí? Sí, es una de mis pasiones manejar. Pero Estoy has manejado alguna vez un camión. Sí, te cuento que en Santa Cruz tuve la oportunidad de mover estos camiones con chata de garrafas. Y, es alucinante, pero no, claro, fue un trecho corto, pero no, pues yo feliz era. Claro, se siente el poder cuando estás ahí arriba. Sí. Lindo, lindo. Imagínate ir hasta la frontera con un camión así. Uh, con O buena hasta Arica. musiquita, todo relajado, viajando. Bueno, suena bien. Pero debe ser duro también. Debe ser. Porque este Eh, último, te cuento que entré al sector público, estaba en recursos humanos en la agencia de vivienda. ya, Que el trabajo de escritorio, Dios mío, es para valientes esto, ¿no? Yo no, yo me he corrido.
no le hago estar ahí encerrado. Sí, pues no, el sector público es también complicado, ¿no? Mm. No le encuentro a Melissa. Aquí estoy, dicen. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Digo, no te encuentro en la lista de los Ah, alumnos, porque te he visto justamente reaccionado. sí, sí, no, nada. ¿Sabes si estás en la lista o no? Sí, sí, sí estoy en la lista. Angulo, Melissa Nieto, ¿no? Melissa Karen Nieto Angulo. Ah, perdón. Gracias, Liz. Melissa, sí, ahora sí ya te encontré. Tarija, Sí, de Tarija. ¿estás viviendo en Tarija? Sí, de aquí soy, así que aquí vivo, por ahora. Qué bueno, me alegra. Sí, es bonita Gracias. Tarija. Sí, es bello. Qué bonito. Y el clima también es súper agradable. He estado para el lanzamiento del Singani cuando Ujú. se hizo. ¿De Casa Real? Sí, lo que pasa es que se hizo el reconocimiento mutuo entre Bolivia y Estados Unidos para el tema del Singani. Ujú. Bueno, Bolivia exporta Singani a Estados Unidos y Estados Unidos ahora nos exporta el whisky o el bourbon que ellos denominan, que es una variedad de whisky, ¿no es cierto? Sí. Entonces se ha hecho el reconocimiento entre ambos países y el lanzamiento de este reconocimiento se ha hecho allá en Tarija, en la Sí, qué plaza. bonito. Es re lindo, Tarija. Re Sí, lindo. he estado en ese evento, he podido participar del evento, ¿Cuándo ha el sido? ¿El lanzamiento. año pasado? El año pasado, como por estas fechas, más o Sí, menos. ¿no ve? Para la... Sí, Ah, no, no, no era para la vendimia. Ese para el reconocimiento. sí, sí, ¿Igual ha venido a exacto. la vendimia o nada? Claro, pues, claro. Es Sí, bonito. lindo, lindo eso. Sí, ¿para qué? Pero tú parece que quieres escapar de Tarija. No, me gusta Tarija, solo que ahora por la situación no hay tanto trabajo. En realidad casi no hay nada de trabajo. Entonces, como recién he salido profesional, tengo que ver la forma igual de buscar un trabajo, ¿no? De encontrar algo. Y Ah, lastimosamente por ahora aquí no va a haber y no hay. bueno, tengo 16 personas conectadas y solamente tengo registrados a 13. ¿Y en qué sector te gustaría trabajar o qué te gustaría hacer? Eh, no sabía la verdad en qué sector, por eso me metí a este comercio internacional, me llama mucho la atención. Así que por ahora prefiero capacitarme, ir viendo también en qué otras áreas puedo especializarme para definir ya en un futuro en qué trabajar y todo. Porque no quiero Ah, entrar a un trabajo que no me guste tampoco y sin saber mucho. Prefiero aprender un poco más de tiempo, tomar algunos cursos y seguir formándome. claro, me parece excelente. Y en tu mismo curso hay gente que está en comercio exterior, entonces con ellos Sí, puedes cambiar algunas ideas, ¿no? claro, claro. Sí, excelente. Que somos dos que por capacitarnos hemos entrado a cómics, ¿no? Sí, Es que el mundo gira, se mueve y entras a la parte esta dinámica del comercio internacional y se vuelve algo interesante. Y lo más interesante de todo es cuando vas conociendo a gente y vas viendo qué tipo de rubros hay, en qué ámbitos te puedes desarrollar y es grande, es simplemente moverse, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, doy clases también en pregrado en la UPEA y en la UPEA la mayoría de la gente no sabe hacia dónde apuntar todavía y es una carrera de comercio internacional. Y claro, cuando hablas con ellos, te dicen y te consultan, ¿y dónde podría trabajar? ¿Qué tipo de oportunidades tendría? Entonces, en algún momento lo que he hecho ha sido darles una clase en la que les oriento qué rubros hay, qué sectores, porque la mayoría dice la aduana o agencia despachante de aduana, es lo primero que pienso. Y no está mal, pero
hay otros rubros más donde se podría trabajar, ¿no? Vinculados tal vez, ¿no? Tal vez con el tema, pero sí, hay bastante mercado. Hernán, su primera clase. Bienvenido, Hernán. No, Liz, en la anterior estaba incluso participando con el tema de la chatarra que llegaba de Brasil. ¿Verdad? ¿Y por qué no te tengo registrado? Ah, ups, perdón. Segunda clase, entonces. No, sí, he estado desde la primera clase. ¿Se acuerda que incluso en la anterior materia igual todo era Puerto Suárez? Sí. Ahora estoy de vuelta en La Paz, es bueno. ¿Y Puerto Suárez ya no? ¿Ya te has alejado? Sí, me han traído a La Paz, pero ahora estoy a disposición. A ver, espero que no haya nuevo rumbo. Que no me muevan. Veremos. Sí, más tranquilo. Sí, buena gestión, pero eso es lo bueno. Qué bueno, me alegra mucho, Hernán. Excelente. Pero debes estar extrañando la laguna, los mosquitos. Al volver la laguna estaba seca, le comento. Seca, los yacarés estaban ahí afuera. Muy increíble, entonces. Ha cambiado bastante por ahí. Voy a tener que ir a darme otra vueltita por esos lados. Versus Maradona, de comparación nivel de selección nacional. Puta, Pelé lo ha hecho mierda a Maradona hoy. Sí. Hasta los empates, dirá, ganaba Maradona en empate y Pelé 14 nomás ha tenido. Maradona 29. Goles que ha metido, mira, Pelé ha metido 77 y Maradona 34 goles. Imagínate, partidos jugados. Dice, bueno, lo bueno es que se está grabando, ¿no? Y el Gaucho 91. Puta, pobre. Maradona y tanta mierda han hecho de Maradona. Yo sigo en ese caso. Gracias, Lick. Tal vez si comparto una pantalla pueda ayudar a que cambiemos los temas. Ya va a aparecer clase seria, ¿no? Si pongo así. En mi otra casa me espera. Espera. Estoy afuera. De acuerdo, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestra clase. Gracias por la primera charla introductoria, es bueno también compartir un poco y conocerlos y tener este intercambio obviamente de experiencias en este mundo del comercio internacional. Y es bueno saber que existe esta motivación por parte de ustedes de seguirse formando, seguir fortaleciendo el conocimiento, y ese fortalecimiento de conocimiento les va a permitir también en algún momento encontrar mejores oportunidades, porque lo que se busca es gente que conozca, gente que esté capacitada y gente que tenga experiencia en estos rubros. Entonces, en la anterior clase, si se acuerdan, habíamos hablado un poco de
¿Qué es lo que sucede si una mercancía califica como originaria? ¿O qué es lo que sucedería si una mercancía no llegaría a calificar como originaria? Hay diferentes condiciones y, como saben, el comercio no restringe el ingreso de mercancías a un mercado específico. Es decir, si tengo un acuerdo comercial suscrito con Chile, por poner un ejemplo, pero no quiero gozar de preferencias arancelarias para ingresar a ese mercado porque considero que tengo la capacidad suficiente de pagar los tributos que corresponden, entonces puedo ver en mi logística productiva qué tipo de insumos o qué materiales puedo utilizar para poder ingresar a ese mercado específico. Fíjense un poco lo que tenemos ahí registrado para poder conocer un poco lo que sucede con algunas mercancías. Sin mis mercancías que he producido o las mercancías con las cuales he decidido trabajar van a poder cumplir con las condiciones de origen. Entonces lo que voy a tener es que justamente los insumos y los procesos productivos me van a permitir cumplir la regla o el requisito que está determinado en materia de origen. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son las reglas o cuáles son los requisitos que se podrían establecer, pero como habíamos hablado antes, todos ellos están relacionados con la complementariedad productiva. El ejemplo que les daba de que se podrían utilizar los insumos producidos en el país, como son las pastillas de freno, los discos de embrague, que era el ejemplo que les estaba mencionando la anterior vez, se podría establecer, por ejemplo, un requisito en el que diga que para fabricar vehículos en el ámbito del Mercosur o en el acuerdo con Bolivia, se debería utilizar como requisito obligatorio pastillas de freno y discos de embrague fabricados en Bolivia. Entonces, si tuviéramos esa condición, se imaginan las posibilidades que tendríamos como país para poder ingresar de manera mucho más amplia al mercado brasilero con este tipo de insumos. Entonces, esas condiciones son las que se establecen en los acuerdos comerciales. Pero inicialmente lo que vamos a considerar es que efectivamente si el insumo cumple y permite cumplir la regla, entonces se considera como originaria la mercancía y por lo tanto accede con una preferencia arancelaria. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay procesos productivos o hay triangulación de la mercancía? Eso lo vamos a ver en 2 minutos. Pero veamos la siguiente condición. Y nos dice además que no cumple con la regla de origen. Si no cumple, paga arancel. Y el no cumplir con la regla no impide el comercio. Es decir, no impide que ingresen las mercancías a un mercado determinado o a un mercado específico. Sino más bien, por el contrario, no podrían existir ningún tipo de restricciones u obstáculos que eviten que una mercancía que ha sido producida en un país, ya sea que cumpla o no cumpla el origen, pueda ingresar a un mercado de destino. La única diferencia va a ser que acceda con preferencia arancelaria o, en el otro caso, que pague arancel. Pero cuando se habla un poco de lo que es triangulación, hay que pensar básicamente cuáles son los propósitos económicos que tienen las reglas de origen preferenciales. Primero, cuando se habla de triangulación, nos dice que este efecto es conocido como defección del comercio, porque es un defecto que se está aplicando y que se está aprovechando alguna persona que participa en el comercio. Nos dice además que en el marco de los acuerdos comerciales o áreas de libre comercio, que era un poco lo que habíamos visto en el anterior módulo, si se acuerdan, la exigencia del requisito de origen impide que el producto ingrese por el país que menor arancel tenga para ese producto, para luego circular libremente dentro del bloque, evitando los aranceles más altos que eventualmente puede tener otro país que es parte del acuerdo. Bueno, ustedes dirán, no se entiende muy claro este tema de la regla. ¿Y de qué se trata esto de la defección? Fíjense un poco con este ejemplo. Habíamos visto, cuando hablábamos un poco de lo que son los acuerdos comerciales, que podrían establecerse zonas de libre comercio. Si se establece una zona de libre comercio, lo que estoy haciendo es que entre el país A, como ven acá, y el país B, lo que estoy logrando, tal como nos muestra la diapositiva, es que exista un comercio libre entre ambos países. Es decir, si voy a exportar del país A hacia el país B, no voy a pagar aranceles porque tengo una zona de libre comercio. Entonces, el comercio entre estos países es libre. Pero en el ejemplo nos dice qué sucede si aparece un tercer país. Este tercer país, que sería un país C, que no es parte de esta zona de libre comercio, por lo tanto está por fuera, pero este país C produce una mercancía específica que la vamos a llamar pantalones
de tela. Y con estos pantalones de tela, si quiere ingresar al país A, va a pagar un arancel que está ahí establecido, que sería del 10%. En cambio, si quiere ingresar al país B, lo que sucedería es que está pagando un arancel del 20%. ¿Está bien? Entonces, mi comercio del país C hacia el país A sería mucho más atractivo porque estoy pagando un arancel más bajo. Mientras que el comercio del país C hacia el país B pagaría un arancel superior. Ahora, cuando nos habla de esta defección del comercio, lo que nos dice es, ¿qué sucedería si yo agarro y decido con mi mercancía ingresar del país C hacia el país A pagando un arancel establecido en 10% y después, como existe una zona de libre comercio entre ambos países, puedo llevar mi mercadería hacia el país B, considerando que en este tránsito de mercancías que va del país A hacia el país B, no estaría pagando aranceles. Uno diría, para el comercio, excelente, porque sería una alternativa bastante práctica, por lo menos para una persona que quiere beneficiarse solamente de un pago de arancel inferior. Pero lo que estoy haciendo es romper una regla del comercio, porque se supone que no podría llevar esta mercancía por un tercer país y aprovecharme de esas condiciones para poder ingresar, como dice en el ejemplo, al país B. Entonces, lo que estaría haciendo es más bien aplicar un principio que no es correcto. Ahora, si quieren, pongámosle nombre a los países. Pongámosle a este país C como que es China. Al país A podría ser, por poner un ejemplo, Ecuador. Y ustedes saben que Ecuador, en el ámbito de la Comunidad Andina, tiene un acuerdo comercial en el cual participa también Colombia. Entonces, lo que estaría sucediendo es que de China yo estaría llevando mi mercancía hacia Ecuador pagando un arancel bajo y la mercancía seguiría siendo china, pero lo que yo estaría haciendo es trasladarla hacia Colombia. Y en ese proceso llego a Colombia ahorrándome un 10% de arancel. Esta práctica no es correcta, no está bien y no se debería realizar. Pero, sin embargo, es bueno que ustedes, cuando estudian comercio internacional, conozcan que existe este tipo de opciones y que podría darse esa posibilidad en el comercio. Entonces, insisto en un principio que les había aclarado desde la primera clase. Lo que les explico es para que aprendan, para que conozcan, pero no significa que es algo que ustedes deberían aplicar. Entonces, tómese como que es algo ilustrativo nada más. Cuidado, digan, pero qué inteligente, yo podría hacer eso. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Natalia está tomando nota ahí, obviamente. Se la ve que está decidida a algún momento poder aplicar este tipo de triangulación en el comercio, pero no estaría bien, no sería correcto. ¿Está bien? Entonces, no funciona así. Veamos otro ejemplo para que nos quede un poco más claro este concepto de lo que sería la triangulación. Fíjense ustedes en este ejemplo. Olvídense del tema de las distancias, olvídense del tema del transporte, sino más bien concentrémonos en lo que vendría a ser el tema de poder evitar pagar un arancel por una mercancía específica. Fíjense en el ejemplo, nos está mostrando a 3 países y nos muestra a Colombia, nos muestra a Costa Rica y nos muestra a Estados Unidos. Nos dice que Colombia con Estados Unidos tiene un acuerdo comercial que le permite exportar hacia Estados Unidos con un arancel cero. Mientras que Colombia, si decide exportar hacia Costa Rica, tendría que pagar un arancel de 15%. Pero, ¿qué pasaría si Colombia, cuando decide exportar esta mermelada de higo hacia Estados Unidos y aprovechando del acuerdo que tiene Estados Unidos con Costa Rica, donde no paga arancel, hace un tránsito temporal en Estados Unidos y después lo transporta hacia Costa Rica? Obviamente lo que estaría evitando con esta práctica desleal
es pagar este 15% de arancel. Y se estaría beneficiando en lugar de llevar directamente, llevando por este tránsito, para simplemente beneficiarse de esas condiciones del acuerdo comercial que tiene Estados Unidos con Costa Rica. Entonces, con esta práctica desleal o triangulación, como se conoce, lo que estarían logrando es ingresar a ese otro mercado con condiciones que directamente no podría obtenerlas. Entonces, a eso se denomina triangulación, que ustedes dirán, pero es mucho más barato llevar desde Colombia hasta Costa Rica que hacer todo este viaje por el tema del transporte marítimo y todos los costos que implicaría realizar este proceso, pero no se olviden que esto tiene fines ilustrativos, porque podría suceder entre países limítrofes más próximos. Entonces, en esa situación o en esas condiciones, podría suceder entre Guatemala, Salvador o Costa Rica o Panamá, este tipo de situaciones de triangulación, que efectivamente lo que estarían logrando es que justamente se beneficien de los acuerdos comerciales que se tienen entre otros países y no entre los países involucrados con la mercancía. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Les queda claro de qué se trata? Es decir, ¿de qué se trata esta explicación? Concéntrense solamente en lo que significa evitar el pago de aranceles directos. ¿Claro para todos? Me da un poco de miedo preguntar, pero ¿qué opina Marcos? ¿Cómo está, licenciado? Sí, voy a disculpar. No. Opino que sí es una táctica bastante desleal, pero, a ver, llevando esta mermelada de Colombia a Miami, digamos, como está apuntando ahí la flecha, y cuando esta mermelada ya se va de Miami a Costa Rica, ¿no le piden el certificado de origen para que goce del beneficio de 0 arancel? Claro, lo que pasa es que les doy un ejemplo, ya ha pasado en la realidad y ha pasado en la práctica. A Bolivia han ingresado en de las llantas, los aros de magnesio, han ingresado a Bolivia provenientes del Brasil. Y entonces estaban certificados como originarios del Brasil, que supuestamente habían sido fabricados. Pero cuando llegaron a Bolivia y en el proceso de la inspección que se estaba realizando, porque salió un canal rojo, cuando estaban haciendo la verificación física de estos aros, lo que pudieron evidenciar era que sobre la etiqueta que decía Made in Estados Unidos, le habían pegado otra etiqueta que decía Made in Brasil, o hecho en Brasil. Entonces, cuando el técnico aduanero empezó a revisar, se dio cuenta de que una de esas etiquetas estaba como que un poquito suelta. Y cuando la desprendió, se dio cuenta de que efectivamente lo que estaban haciendo era traer esos aros de magnesio desde Estados Unidos con un precio muchísimo más bajo y lo estaban tratando de internar como si fuera brasilero. Entonces, lo que hicieron en el Brasil fue aplicar a un certificado de origen para un stock de 100 aros de magnesio, por poner un ejemplo, que sí calificaban como originarios, pero lo que trajeron fue de Estados Unidos 1000 aros de magnesio que no eran originarios y utilizaron el mismo certificado de origen. Entonces fraguaron inclusive el certificado de origen aumentándole solamente un 0 y lo que hicieron fue hacer entrar aros de magnesio fabricados en Estados Unidos pero como si fueran originarios del Brasil. Entonces es una distorsión al comercio, no es una práctica leal, es algo que no se debería hacer, por eso es que justamente lo que les digo es este tipo de prácticas y este tipo de circunstancias pueden darse, lamentablemente, pero lo que se quiere es, en primera instancia, que podamos conocer lo que no se tiene que hacer. Es decir, no quiere decir que les estoy enseñando que esto se tiene que hacer en algún momento, más bien al revés, es lo que no se tiene que hacer y son prácticas que lamentablemente en algunos lugares se realizan. Tenemos otros ejemplos claros de mercancías que son fabricadas en Bolivia y que les ponen etiquetas de donde quieras y les pueden poner inclusive marcas de donde quieras. Entonces llegamos a ese nivel de falsificación en el cual podría ser que se les ocurra exportar. Y en esas condiciones lo que estaríamos haciendo es beneficiarnos de una preferencia arancelaria con mercancías que ni siquiera deberían cumplir las condiciones que han sido establecidas. Entonces un poco
el ejemplo va en ese sentido, ¿no? Simplemente para que ustedes conozcan y de alguna manera aprendan que este tipo de prácticas existen en el comercio, pero que no son prácticas que se deberían realizar o desarrollar. Fíjense este aspecto de lo que nos dice. Perfecto, gracias Marcos. Nos dice... Está bien, dicen, gracias. Dentro de las políticas comerciales, nos dicen que las reglas de origen pueden ser utilizadas de manera ofensiva o de manera defensiva. Y nos da ejemplos de lo que sería una regla defensiva. Fíjense ustedes y lean ambas de las reglas como las tienen ahí anotadas. ¿Cuál creen que es más práctica? ¿Cuál creen que se debería utilizar? ¿Cuál creen que es mejor dentro de esas dos reglas? A Yuli, que no la escucho desde el anterior módulo, ¿qué opina? ¿Será que está? ¿O alguno de ustedes que quiera opinar, ya que parece que Yuli solo está conectada? Paola Borda. Licenciado. Jonathan, he visto que habías activado tu micrófono, pero antes, por favor, le daremos la palabra a Paola, a ver qué opina. Debe tener problemas con el micrófono, seguramente, Paola. Entonces, sí, Jonathan, por favor, adelante. Yo creo que es el primer punto, la regla defensiva es la más adecuada, ¿no? Porque ahí habla de todos los países a los que son miembros para que se beneficien el beneficio arancelario. Porque el segundo punto creo que más se va a simplificar. Pues es como estás importando algo de otro país y ya hay las transformaciones y ya dicen que ya se fabricaba en ese país, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. A ver, veamos un poquito qué nos dice lo que es una regla defensiva. Lo que nos está diciendo es que para el caso de la industria de la confección, es decir, para todo lo que son insumos textiles, pónganse a pensar en el caso de Bolivia, nos van a exigir que si quiero fabricar una prenda de vestir, digamos una camisa, como en el ejemplo que estábamos viendo en la anterior clase, nos dicen que todos los insumos textiles tienen que ser originarios de los países miembros. Digamos que nuestro acuerdo comercial, un caso hipotético porque no existe, es con Canadá, solamente por tomar uno de estos dos países. Rosalía, no sé si quieres aportar algo antes de que continúe. Los diálogos. Hermanito, los meto. Te quejas, dices, no puedes interpretar por otra persona. Bueno, lamentablemente no tengo privilegios para anular los micrófonos de las demás personas que están participando, así que tratemos de avanzar de alguna manera sin que se genere más interrupciones. Bueno,
digamos que Bolivia tiene un acuerdo comercial con Canadá. Y a Bolivia le dicen, si quieres exportar camisas desde tu país hacia Canadá, tienes que utilizar insumos que sean originarios. Entonces, esta camisa que voy a confeccionar, lo máximo que puedo utilizar son insumos canadienses. En ese caso, lo que tendría que hacer es todo lo que vaya a utilizar como insumos, al ser telas, botones, hilo, o lo que necesite para poder confeccionar esta camisa, máximo puede ser canadiense. Y no puedo importar de cualquier otro país. Pero en el segundo caso, como nos dice una regla ofensiva, nos está hablando que un poco se debería transformar una tela en ropa. Es decir, debería haber un cambio de partida. Entonces, lo que me está diciendo esta regla ofensiva es que puedo... Hay otro negocio mucho mejor. A ver, ponlo al lado contrario. En el tema, digamos, de los pantalones, como él dice, ¿no? O camisas, ya pone camisas. Camisas, sí. Tú le pones hecho en Brasil. Si tú eres fabricante, tú le metes hecho en Brasil. Luego te hacen el problema. Rosalía, su micrófono, por favor. Habilítense. Habilitamos, ya no sé. Rosalía, por favor, si pudieras apagar el micrófono. Vamos a ver. Oye, dile, ¿qué le vas a decir? No puedo. Realmente se nota que es viernes, ¿no? Estamos un poco más relajados. Eso es bueno. Bueno, entonces, lo que nos está diciendo es que en el caso de una regla ofensiva, lo que me está permitiendo es que tenga una transformación, es decir, tenga un cambio de partida. Claramente, si tengo una tela que está clasificada en una partida 60, cuando confeccione una prenda de vestir y la clasifica en una partida 63, estoy teniendo ese cambio de partida. Y lo que me está permitiendo es que pueda utilizar una tela de un proveedor que sería mucho más económico. Porque pónganse a pensar en la regla defensiva. La regla defensiva me está diciendo, máximo tus insumos tienen que ser importados de los países miembros. En el ejemplo, Bolivia, Canadá. Y la regla ofensiva lo que me está diciendo es que puedo utilizar insumos de cualquier otro país. Veamos el ejemplo tal como lo estábamos mencionando. Tenemos Canadá y Bolivia. Y supongamos, porque es un caso hipotético, que tenemos un acuerdo comercial entre ambos países, lo que permite que efectivamente tengamos un intercambio comercial libre de aranceles entre ambos países. ¿De acuerdo? Lo que nos dice es que si voy a confeccionar una camisa, o como decía el amigo, que no lo he tenido identificado, un pantalón, podría utilizar obligatoriamente insumos de cualquiera de los dos países. Lo voy a anotar acá abajo como un punto 1. O de Bolivia o de Canadá. Entonces, en una regla defensiva, lo que me están diciendo es que sí o sí, todos los insumos que voy a utilizar van a ser de uno de estos dos países, o canadienses o bolivianos. Mientras que en la otra regla, que era una regla ofensiva, lo que me está diciendo, puedo utilizar insumos de cualquier país, de cualquier otro país, lo voy a poner así, pero tiene que existir transformación, conocido como salto de partida. Si hay un salto de partida de un capítulo 60 a un capítulo 63, estoy cumpliendo con la regla. Es decir, estoy importando tela y la tela la estoy convirtiendo en camisa. Y esa camisa, en función de esta regla ofensiva, me permite que desde Bolivia pueda exportarla hacia Canadá. Entonces, esta regla ofensiva me está dando esa posibilidad de que con este criterio de salto de partida pueda transformar una materia prima o un insumo, y este insumo lo pueda convertir en un bien final, y este bien final lo pueda exportar hacia el otro país. Entonces, suena interesante porque lo que te está permitiendo es una flexibilidad, si se dan cuenta. Con esta flexibilidad, con la camisa,
y esta camisa me la llevo a Canadá. Con Mientras que 0% licenciado de arancel. si el acuerdo te dice 0% de arancel, exactamente estás cumpliendo con la regla. Porque se Aunque entiende los... que, sí, se entiende que en el comercio has establecido para la exportación de este producto 0%. Y lo que te dice la regla ofensiva, sin importar de dónde hayas traído el insumo, pero lo transformes o generes un salto de partida, eso te está permitiendo cumplir con la regla y eso te da la posibilidad de exportarlo con 0% de arancel. Mientras que cuando te dice un requisito que es defensivo, lo que te está diciendo es sí o sí tienes que utilizar insumo de los dos países. Si ninguno de los países produce tela, jamás vas a poder exportar camisas o pantalones. Entonces, ¿qué te está haciendo? Te está obligando a no comercializar con ese país ninguno de estos dos productos. Entonces, esa es una de las alternativas que te permite el comercio. Un poco más adelante me comprometo a mostrarles exactamente cómo funciona la utilización de insumos importados que no son originarios, pero que sí pueden utilizarse como parte de los procesos productivos. Entonces, en este momento estamos viendo solamente un pequeño pincelazo, una pequeña idea de qué es lo que se podría hacer y cómo beneficiarnos utilizando insumos que sean importados. Efectivamente, en los acuerdos se va a definir, como está establecido en lo que estamos viendo en este momento, en la presentación, que va a existir o una regla defensiva o va a existir una regla ofensiva. Cuando firme o cuando suscriba un acuerdo o cuando ahora que ya vamos a revisar acuerdos suscritos, vamos a verificar qué tipo de reglas se están aplicando en los acuerdos comerciales que tiene Bolivia. Pero en la mayoría de los casos que tiene Bolivia son reglas ofensivas, que te permite justamente utilizar este criterio de cambio de partida. Un ejemplo mucho más simple y mucho más fácil. Puedo traer harina de un país que no es miembro del acuerdo y esa harina la transformo en pan y exporto pan. Entonces, ¿qué he hecho? He cambiado de partida de harina a una partida que es pan. Y con eso he garantizado que la mercancía cumpla con este criterio de cambio de partida. Y por lo tanto puede ingresar al otro mercado libre de aranceles. No solamente, como dice en el ejemplo, es Colombia y Chile, sino más bien se aplica en la Comunidad Andina, se aplica en el Mercosur y se aplica también para los acuerdos que tiene Bolivia. ¿Se acuerdan que en la anterior clase estábamos hablando un poco de estas opciones que nos permiten dentro del comercio producir bienes que no necesitan que el 100% de estos bienes sean originarios? Entonces, este tipo de alternativas o este tipo de opciones son las que tenemos que considerar cuando decidimos involucrarnos en una actividad productiva. No sé quién preguntaba si en el ejemplo, y disculpen que haya cambiado lo del ejemplo, si era el 0%, perdón, el sin pago de aranceles cuando utilizo insumos no importados. Creo que se ha explicado de alguna manera, pero si queda dudas, por favor, díganme y puedo volver a explicar o aclarar. ¿Alguien? ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Excelente. Lisa, Sí, Laura. en caso, por ejemplo, aquí hay una empresa de vehículos eléctricos en Santa Cruz que dice que son hechos en Bolivia, pero como el 70% de la materia prima es importado, entonces lo que fabrican ellos son los plásticos y, o sea, ellos fabrican, el material boliviano viene a ser como un 30%. En ese caso, ¿esta empresa no pagaría también aranceles? En tu ejemplo ya estamos yendo un poco diferente, pero ahorita lo aclaro. ¿Puedo borrar lo que está acá en la pizarra? Sí. Lo que estoy compartiendo con ustedes, sí, no hay problema. ¿Para todos ha quedado claro este pequeño ejemplo? Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pensar entonces en grande. Aquí tengo Bolivia como país.
En el caso de los vehículos eléctricos, lo que nos dice era Laura, Stephanie. Sí, sí, Stephanie Terrazas, ¿verdad? sí. Bueno, nos dice ella, 70% de los insumos son importados y el 30% son nacionales. Digamos que el plástico, lo que se está elaborando y demás es nacional. Cuando miramos este 70% de importados, disculpen que lo ponga así medio que grotesco, pero es lo que yo he traído desde cualquier otro país, del extranjero, ¿no es cierto? Es decir, es importación. Esta importación de mercancías, cuando ha ingresado al territorio nacional, ya ha cumplido con todas las formalidades aduaneras. Lo voy a anotar como formalidades aduaneras. Es decir, ya ha pagado si correspondía el gravamen arancelario, si correspondía ya ha pagado el IVA, y si fuera el caso, otros impuestos le voy a poner solamente para que, porque ustedes saben que en el caso de vehículos automotores también se paga algo más, ¿no es cierto? Pero digamos que en el caso de que haya traído materiales, ¿pagarían o no pagarían? Esto solamente lo estoy poniendo como opcional. Entonces, cuando esta mercancía ya ha ingresado al territorio nacional, ya lo tengo en libre circulación dentro del territorio nacional, es porque ya ha cumplido con todo esto. Cuando fabrico mi vehículo eléctrico dentro de Bolivia, utilizando 70% de insumos importados y 30% nacionales, al haber cumplido con todos estos pagos dentro del territorio nacional, ya no tengo que cumplir con nada adicional, ¿no es cierto? Ya no hay ningún otro pago. Porque efectivamente ya he cumplido en el momento de la importación de estos insumos todo esto. Entonces, cuando fabrico el vehículo, este material importado ya ha pagado los tributos que corresponden. Y por tanto, el vehículo ya puede estar en libre circulación dentro del territorio nacional. Entonces, no puedo pedirle que me devuelvan los impuestos que he pagado anteriormente si el vehículo lo voy a utilizar para que circule dentro del territorio nacional. La figura podría cambiar, y digo podría cambiar, si este vehículo lo estoy pensando exportar hacia otro país. Entonces, si este vehículo fabricado con 70% de insumos importados lo quiero exportar hacia otro país, hay dos alternativas. Una de las alternativas es que tengo que revisar en el acuerdo comercial que tengo con este otro país. No sé qué otro país podríamos ponerle. País C, tal como estaba en el ejemplo. No quiero ponerle nombre al país. Pero con este otro país tengo que revisar el acuerdo comercial. Y el acuerdo comercial, qué reglas de origen tengo, para ver si me reconoce o no me reconoce como originario. Y en ese caso, en el momento en que decida que la mercancía va a salir del territorio boliviano por una frontera nacional, entonces ahí podría pensar en pedir que me restituyan o me devuelvan los tributos que han sido pagados en el momento de la importación. Porque también puedo pedir eso, para que no exista una doble tributación. Entonces existe esa figura y seguramente han escuchado ustedes y se las han explicado en alguno de los módulos, que es el drawback, si se acuerdan, que es justamente la devolución impositiva, que significa que he decidido traer insumos para producir un bien en el país con la finalidad de exportarlo hacia otro país, hacia un tercer país. Entonces, voy a pedir la restitución de los tributos que he pagado en el momento de la importación. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Está claro para todos? Seguramente les han explicado esto. Sí, se entiende, Lisa. ¿Y Stephanie, les han explicado esto antes? No. No. Pero sí, sí lo entiendo. Licenciado, pero sí he traído los insumos del país, digamos, que para hacer la transformación del vehículo eléctrico me cobran más, digamos, el gas, el IVA, toda esa situación.
ya no existiría, ¿verdad? Lo que usted está haciendo referencia. No, no te estoy entendiendo muy bien. Si fuera desde el país C, que traigo todos estos insumos, y después le exporto un bien final, o traigo desde Sí, al mismo país. No, digamos, estamos trayendo, los insumos nos están dando el país C, digamos, ¿no? Y a la vez vamos a exportar el vehículo eléctrico. Perfecto, pero ya no sería, ya digamos, estamos cobrando, digamos, para la importación el 10%, digamos, pero allá ya nos cobran, puede ser un 15%, digamos. Le bautizaremos, le pondremos nombre como nuestro ejemplo hipotético. ¿Está bien? Pero esto es hipotético porque no hay un acuerdo con Canadá, eso quiero dejar claro. Entonces, lo que estoy haciendo es toda esta importación que estoy trayendo es de Canadá, es lo que tú dices, ¿no es cierto? Correcto. Sí, la importación la estoy realizando de Canadá. No importa por estos materiales importados cuánto haya pagado de tributos, porque me los van a restituir. De este 70%, si he pagado 10%, 15%, 20%, me lo van a restituir. Ahora, cuando exporte el vehículo eléctrico, hay que ver en la partida arancelaria a cuánto corresponde como vehículo eléctrico la exportación hacia Canadá. Entonces, ahí se definirá un nivel arancelario como un bien final vehículo eléctrico. En ese caso específico hay que ver en el arancel de Canadá, obviamente, cuánto tengo que pagar por el vehículo eléctrico. Posiblemente, en el hipotético caso de nuestro ejemplo, que hay un acuerdo entre Bolivia y Canadá, sea liberalizado del 100%. Entonces, cuando exporte este vehículo, no voy a pagar arancel. Ese ejemplo hipotético. ¿Está bien? Por eso es que hay que ver qué condiciones tengo en el momento de la importación y cuánto de arancel he pagado por estos materiales importados, y después ver muy aparte el vehículo o el bien final que estoy exportando hacia ese otro país. Entonces son dos momentos totalmente diferentes y son condiciones totalmente distintas. No es que si aquí he pagado un gravamen arancelario de 10%, cuando exporte el vehículo me tienen que cobrar 10%. Si aquí he pagado 10%, me van a restituir ese 10%. Si hubiera pagado 20% por los materiales importados, me van a restituir ese 20%. ¿Se entiende ahora sí mejor el ejemplo? Sí. Sí, licenciado. Perfecto. Sí, licenciado. Excelente. ¿Qué dice Bestseller? Sí, Lick. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál es la diferencia del drawback con los CDIs? A ver, primero que nada, te preguntaba si habías entendido el ejemplo, no te pedí que me preguntes algo más. Sí, broma, sí entendí. Sí entendí. No, es broma. De acuerdo, el drawback es la devolución impositiva que te están haciendo por materiales que has importado, por insumos importados que has realizado en algún momento de la importación. Y el CDIM es una devolución de los impuestos para que los puedas utilizar justamente en los impuestos como un incentivo para una empresa exportadora que no necesariamente ha importado insumos. Es decir, el drawback, que se constituye en una devolución impositiva, lo que evita es que pagues impuestos cuando importas y pagues impuestos cuando exportas, porque estarías doblemente tributando. Y eso es lo que te dice. Si pagaste para que ingresen mercancías, cuando salgan esas mercancías no deberías tener que volver a tributar. En el acuerdo que tenemos con el Mercosur, si ustedes revisan, hay un protocolo adicional donde específicamente te dice que el drawback lo que quiere evitar es una doble imposición. En el caso del CDIM, que es un certificado de devolución impositiva, lo que te está haciendo es que cuando tú fabricas una mercancía dentro del territorio nacional, cuando lo exportas te están devolviendo los tributos que tendrías que pagar si esas mercancías se quedaran en el territorio nacional. Pero esos son con insumos locales que hayas fabricado una mercancía específica. Entonces,
son dos momentos distintos. Drawback en este momento, CDIM en este otro momento. No te puedes beneficiar por ambos instrumentos de devolución impositiva. Te tienes que beneficiar por uno de ellos, dependiendo las condiciones que hayas tenido en la fabricación de una mercancía específica. Si tu condición ha sido de importar materiales para transformarlos y producir un bien que lo vas a reexportar, es drawback. Si vas a fabricar una mercancía dentro del territorio nacional y decides exportarlo como incentivo por esa exportación, es devolución impositiva a través de los CDIs. Gracias, otra? Con mucho gusto. Era broma, por si acaso, del que no podías preguntar, y espero se haya entendido que era una broma. Sí, no se preocupe, Lick. Perfecto, muchas gracias y mil disculpas por la broma. Yo también me estoy relajando al ser viernes. ¿Alguien más que quiera consultar, por favor, o tenga alguna duda sobre este ejemplo? Licenciado, Sí, entonces lo más óptimo sería que tener beneficios con los países para que nos ofrezcan insumos, ¿no? Ya que va a haber beneficios arancelarios y exportar a otro país que tenga también, que tengamos acuerdos y para que no nos cobren el GAR, digamos, ¿no? Tengamos un 0% y así más beneficio va a ser para el exportador. Exacto. No se olviden que en algún momento habíamos hablado de lo que era la comunidad andina, ¿no? En la comunidad andina que tienen los 4 países, voy a poner solamente las iniciales: Bolivia, Colombia, Ecuador, y por este otro lado pondremos a Perú. Tú como Bolivia puedes decidir utilizar insumos de cualquiera de los otros países. Por poner un ejemplo, insumos de Colombia o insumos de Ecuador para poder fabricar en Bolivia una mercancía y después decidir exportarlo al Perú. Como todos están en el marco de la comunidad andina, entonces estás facultado dentro del acuerdo para poder utilizar los insumos de Ecuador, de Colombia, transformarlos en Bolivia, producir una mercancía específica y llevarlo al Perú. Y obviamente vas a tener el 100% de desgravación arancelaria, o si prefieren, el pago de 0 arancel, ¿no? Entonces, ese tipo de ventajas sí te permite los acuerdos comerciales. Lo que habíamos visto en el caso de la triangulación, lo que no te permite es que venga por fuera del acuerdo, ¿no es cierto? De un país, Canadá otra vez. Canadá, con el cual no tengo un acuerdo comercial. Entonces, ahí no hay esas condiciones y no hay estas facilidades que te está dando el acuerdo. ¿Está bien? En cambio, dentro del acuerdo te beneficias. De Ecuador llevas a Bolivia 0% de arancel, o de Colombia a Bolivia sin pago de arancel. Fabricas, transformas una mercancía. Acuérdense del ejemplo de la camisa. Fabrico una camisa con tela de Colombia o con tela ecuatoriana o con botones de cualquiera de estos países. La transformo en Bolivia, la tela en camisa, y se la exporto al Perú. Y no pago arancel. Una preguntita. Sí, Roberto. ¿Cómo sé si la regla que aplicamos, qué sé yo, como Bolivia, es defensiva o es ofensiva? Porque, por ejemplo, para este caso de la comunidad andina, si mal no recuerdo, nosotros producimos algodones, podríamos hacer poleras, pero ya para camisas, para etcétera, etcétera, además textiles, creo que todo viene de China o de Argentina, entonces en ese caso sí o sí sería una regla ofensiva. ¿Cómo sé cuándo es cuándo? Lo que pasa es que en el acuerdo comercial que se ha firmado en el ámbito de la comunidad andina, que es en este caso, existen los requisitos específicos de origen. Y en esos requisitos específicos de origen te establece exactamente para producir una mercancía cuáles son las condiciones que tienes que cumplir. Que prometo que la próxima clase, el día lunes, se las voy a mostrar, estas reglas, para que ustedes las conozcan y entiendan con algo mucho más práctico. Es decir,
Nuevamente, insisto, en este momento estamos interpretando y entendiendo de qué se trata la regla y después las vamos a leer y las vamos a aplicar. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta realmente qué tipo de regla es, si es beneficiosa o no es beneficiosa. Acuérdense del ejemplo del alimento para los gatitos y los perritos, cuando se les decía que la exigencia era que utilice soya boliviana. Y los colombianos decían, pero si para fabricar este tipo de alimentos no necesito utilizar soya, porque la soya más bien es dañina para los animales. Entonces, cuando te demuestran científicamente que no necesitan, pero en la regla está escrita que sí o sí tienes que utilizar soya boliviana, ¿qué tipo de regla es? Defensiva. Exacto, porque les estás obligando a que utilicen insumos de uno de los países miembros, por más que no lo necesiten. Y al obligar con esa condición, lo único que estás haciendo es restringir el comercio entre los países. Y por lo tanto, no le permites a un país como Colombia, en ese ejemplo, que pueda comercializar dentro de la comunidad andina el alimento que está fabricando sin utilizar soya. Entonces lo has vuelto una regla defensiva. Y esa regla defensiva es una restricción claramente para el comercio en el ámbito de la comunidad andina. Interesante. Ven que los ejemplos ya empiezan a tomar vida y ya se entiende más o menos de qué se trata. Definitivamente sí. Y se vuelve interesante, ¿no? El tema, es decir, es un poco como que ir conociendo poco a poco y después entender de qué se trata cada una de las reglas. ¿Alguna duda, algún comentario que tienen hasta acá, por favor? Marta, creo que quería opinar. Pues para todos los productos que abarca, o sea, los acuerdos, o sea, para todo tipo de productos, o sea. Lo que pasa es que necesitas ver. El acuerdo está especificado para qué productos. Y te va a especificar por partidas arancelarias para cuáles de ellos existen este tipo de reglas. No necesariamente es para todo el universo arancelario, porque para cada una de las reglas lo que se busca es incentivar o restringir el comercio. Entonces, básicamente a lo que apuntan la mayoría de los países es a incentivar. Pero cuando el grado de industrialización de los países ya es más avanzado, hablando de Estados Unidos o hablando de Canadá, ellos ya no pueden pensar como países tan grandes en que si van a confeccionar una camisa tengan que importar la tela de China. Sí. Ellos tienen que pensar que como son países grandes ya tienen que empezar a utilizar tela fabricada por uno de esos países. Nosotros como Bolivia estamos todavía lejos de esas condiciones. Pero si miramos a Perú, tal vez podamos pensar en que de Perú podríamos traer tela y con esa tela confeccionar, ya sea camisas, pantalones, poleras o lo que se necesite, porque el nivel de confección de tela que ya tiene Perú es bastante importante y bastante atractivo para nosotros como país para poder después confeccionar camisas. Y hay otros ejemplos más que en este momento no tiene mucho sentido que se los dé porque podría llevarlos a confusión, pero esta primera parte y estas primeras ideas quiero que les queden claras a todos ustedes para que vayamos entendiendo más o menos de qué se trata estos conceptos que nos da el ámbito de la OMC. Ya, listo. Gracias, Marta, por entender y por comprender que más adelante lo vamos a ver con más detalle. Así que sé que hay mucha curiosidad, pero voy a tratar de ir un poco más rápido entonces para garantizar que esa curiosidad. ¿Cómo? No, gracias. Está bien. Yo pensé que querías que vea más rápido. De acuerdo. Existen dos grandes categorías de regímenes de origen. Es el régimen de origen preferencial y el régimen de origen no preferencial. El preferencial nos dice que las mercancías que cumplen con las condiciones que están establecidas dentro del acuerdo preferencial, es decir, que cumplen con los criterios para que las mercancías puedan ser beneficiadas de una preferencia arancelaria, entonces van a poder ingresar con estos beneficios arancelarios o con las otras ventajas que hayan sido negociadas en el acuerdo. No necesariamente son beneficios arancelarios todo lo que se negocia en el acuerdo, sino más bien mejores condiciones, menos restricciones,
menos requisitos que tengan que cumplir cierto tipo de productos, y todo eso va a estar establecido en el acuerdo comercial reconocido bajo el régimen de origen preferencial. Nos dice además que las normas de origen preferenciales tienen dos características, que son regímenes comerciales recíprocos y que existen también aquellos que no son recíprocos o son unilaterales. Inicialmente, los comerciales recíprocos son aquellos que han sido acordados. Ejemplo, Bolivia con Chile, en el acuerdo comercial que se tiene, efectivamente se ha acordado que tiene que haber preferencias arancelarias de Bolivia hacia Chile y de Chile hacia Bolivia. Pero, como nos dice además, existen aquellos que no son recíprocos o son unilaterales. Tal es el caso de los sistemas generalizados de preferencias. Cuando un país como Estados Unidos o la Unión Europea o Canadá o Japón deciden establecer preferencias arancelarias para las mercancías que van a ingresar a su mercado a través de un sistema generalizado de preferencias, lo hacen de manera unilateral. Por eso es que en esas condiciones no existe reciprocidad. No es necesario que sea recíproco. Entonces, nos dice que además las normas de origen se aplican en las transacciones internacionales y que siempre van a estar vinculadas con el país importador. Es decir, el país importador es el que va a fijar las condiciones de entrada de las mercancías en su territorio. Por lo tanto, nos dice, las normas de origen tienen repercusión directa en las condiciones de acceso al mercado. No se olvide, negocio acceso a mercado, que eso lo hemos visto en el anterior módulo, y cuando negocio este acceso a mercado, lo que estoy estableciendo es qué tipo de mercancías o cuáles mercancías van a poder ingresar al país con una reducción o eliminación arancelaria. Y con eso voy a determinar exactamente qué condiciones debe cumplir esa mercancía. Entonces, nos dice además que todos los acuerdos comerciales preferenciales tienen normas de origen. Eso significa que todos los acuerdos que ha suscrito Bolivia en el ámbito de acceso a mercados, desgravación arancelaria o liberación arancelaria, todas ellas tienen un capítulo vinculado con normas de origen. Y por lo tanto, se va a buscar que las mercancías que cumplan con las condiciones o características de originarias sean aquellas que se beneficien y puedan ingresar al país con condiciones preferenciales. Ahora, las reglas de origen no preferenciales, que eran el otro grupo de reglas de origen, nos dice que desde el punto de vista de la OMC son criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Esto uno dice, pero ¿para qué quiero saber que una mercancía es originaria de un país determinado si no le voy a otorgar una preferencia arancelaria? Lo que nos dice la OMC es que su importancia se explica por los derechos y las restricciones que se van a aplicar a la importación, y cada una de ellas puede variar según el producto importado. Ahora, es bien complicado también en el mundo globalizado determinar cuáles son las prácticas que aplican los países y las condiciones que determinan, pero para las reglas de origen no preferenciales, fíjense cuál es el objetivo y el alcance. Primero, es evitar la elusión de las medidas antidumping y compensatorias, y van a asegurar la veracidad de la declaración de origen de las mercancías similares a aquellos que han sido sometidas a tales derechos. En el ámbito del comercio internacional, insisto en el tema de que existen prácticas desleales, y estas prácticas desleales a lo que llevan es que cierto tipo de mercancías ingresen a un país determinado sin el pago de aranceles que no les corresponde. Pero también existen aquellas prácticas, como en el caso del dumping, que es una política que seguramente todos ustedes conocen, que es reducir el precio de una mercancía para que pueda ingresar con mejores condiciones a un mercado específico. Pero cuando ingresa esa mercancía a un mercado específico, daña una rama de la producción nacional y por lo tanto podría generarse que algunas fábricas cierren, algunas empresas tengan que despedir a sus empleados y por lo tanto se vea afectada esa rama de la producción. Y cuando sucede esto, el país tiene que aplicar cierto tipo de medidas que lo que garanticen es que se compense el precio con el cual está ingresando un producto determinado. Entonces, para aplicar este tipo de política o este tipo de medida, puedo hacer alusión a lo que sería la presentación de un certificado de origen. Un ejemplo simple, que lo hemos utilizado también en el anterior módulo, es el ingreso de los duraznos al jugo al país. Cuando ingresa un durazno al jugo al país, tiene que pagar los aranceles y se supone que debería entrar a un precio competitivo dentro del mercado nacional.
Pero si sabes que en el mercado local el precio está alrededor entre 12 y 18 bolivianos, pero tienes un durazno al jugo que ingresa con 5 bolivianos al mercado local, se supone que todo el mundo va a querer comprar esos duraznos al jugo. Y por lo tanto, la producción nacional se va a ver afectada. Nadie va a querer comprar producto nacional, va a preferir el importado. Y por lo tanto, va a generar, obviamente, que no se compre esa mercancía, esa fábrica tienda a quebrar, tenga que despedir a sus empleados y por lo tanto se tiene que reclamar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo una competencia desleal. Y esta competencia desleal lo que está generando es una distorsión al mercado interno. Entonces lo que tengo que hacer es identificar de dónde vienen esos duraznos al jugo con ese precio de 5 bolivianos y tengo que aplicarle una medida de incremento de arancel para compensar esa diferencia de los 5 bolivianos, hasta tratar de equiparar el precio en el mercado local. Es decir, que no ingrese con 5 bolivianos, sino más bien con un arancel. Voy a tratar de lograr que ese durazno al jugo ingrese con un precio de 12 bolivianos o superior a los 12 bolivianos. Entonces, cuando identifique el país que genera la distorsión, digamos que es China, voy a agarrar y le voy a pedir certificado de origen a todos los duraznos al jugo provenientes de China, para que en el momento que llegue al país pueda corregir y compensar esa distorsión que se está generando. Como ven, es una medida que no beneficia con una desgravación arancelaria, sino más bien perjudica al ingreso de este tipo de productos porque se ha demostrado que está generando una distorsión al mercado o a la producción interna. Entonces, nos dice que el alcance de esta medida va a ser para los importadores de bienes similares a aquellas que han sido sometidas al pago de derechos antidumping. ¿Qué significa esto? Que estoy aplicando esta medida para los duraznos al jugo exclusivamente que provengan de la China, en nuestro ejemplo. Pero si viene un durazno al jugo de Chile, o viene de Argentina, o viene de cualquier otro país, entonces no le voy a aplicar una medida antidumping, sino más bien para esos duraznos al jugo lo que voy a hacer es autorizarle su ingreso libre al mercado local sin necesidad de pagar un arancel superior para compensar el precio. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. Sí, profe. Sí. Gracias, Jonathan. Gracias. Sí, dice. Gracias. Es licenciado para beneficiar y proteger a la industria nacional, ¿verdad? De alguna manera es evitar que exista una práctica desleal. Es decir, por efecto precio, que no existe una competencia desleal por el ingreso de mercancías con un precio que no es competitivo. Si ingresara con un precio competitivo, no tienes que aplicar ningún tipo de medida. Pero como está ingresando con una política que está distorsionando el precio, entonces, obviamente, como país tienes la obligación de proteger la industria nacional. Pero es justamente porque está distorsionando el precio. Profe, una consulta, pero hasta demostrar eso, ¿cuánto tiempo se tarda? Claro, ahí hay otro problema, porque es necesario que puedas acudir a un organismo como la OMC, en la cual tú tienes que demostrar que efectivamente te ha causado un daño a tu producción nacional. Y ese daño a la producción nacional es en base a datos estadísticos. Y esos datos estadísticos por lo menos deberías mostrar como que de 2 años que te ha generado un efecto negativo. No es inmediato. Que de manera inmediata podrías agarrar y hacer una representación directamente al país que te está generando esta distorsión y subirle el arancel hasta lo más alto que tú puedas para ese producto, de manera específica. Y obviamente durante el proceso de investigación y el proceso aclaratorio ante la OMC, tienes que demostrar en ese periodo de tiempo de los 2 años de que efectivamente ha existido un daño. Entonces, la medida la puedes aplicar prácticamente de manera inmediata, porque has demostrado que te está generando un daño. Pero la demostración de la aplicación de la medida y para que no existan represalias posteriores por el otro país, demora un periodo de tiempo largo. Pero obviamente son medidas que los países tienen que aplicar si quieren solucionar una distorsión, ¿no? Claro, entonces en parte, digamos, no conviene, o sea, si yo ahorita, por ejemplo, traigo esos duraznos al jugo, que es más barato, igual podría vender en 2 años hasta que lo demuestren, digamos.
Lo que pasa es que la rama de la producción que está siendo afectada tendría que reaccionar rápido. Y ellos tendrían que decir, me está afectando los duranos al jugo que está trayendo Camila. Y por lo tanto, lo que se va a hacer es marcarte, perdón, entre comillas, marcarte, es un término, para que la siguiente importación que realices, obviamente te cobren un arancel más alto, para evitar que efectivamente ingreses con un precio demasiado bajo al mercado local. Es decir, vía arancel, lo que se debería pretender es que cuando tú traigas esos productos, se tenga que compensar el precio con un pago de arancel mucho más alto. Y de alguna manera a ti como importador te van a desincentivar a que sigas trayendo a ese precio mucho más bajo. Sí, Jonathan creo que quería comentar algo. Sí, y no es ahuyentar, licenciado, digamos, si me van a elevar el arancel y veo que, digamos, que ya no va a dar el negocio para la importación o para la exportación a Bolivia, no es ahuyentar, de perder un cliente también, tal vez es potencial, ¿no? Claro, lo que pasa es que tienes que tener ahí un equilibrio, ¿no? En la visión que estás manejando, porque en tu equilibrio como gobierno y como país que va a aplicar cierto tipo de medidas restrictivas, lo que tienes que garantizar es que tu población no se vea afectada. Es decir, que tus fábricas, tus industrias y la gente que está siendo empleada no se vea afectada justamente por una política desleal que beneficia solamente a una empresa o a una industria que está trayendo precios demasiado bajos, que no son precios realmente competitivos. Es decir, son precios distorsionados que no son reales. Entonces, eso es lo que como gobierno se tiene que evitar. Y obviamente ese tipo de políticas que van a nacer en el Viceministerio de Política Tributaria van a determinar o van a garantizar que en algún momento se evite esta distorsión. Sí, Roberto, por favor. Gracias, sí. Tal vez para comprender un poquito más esta parte, cuando estamos hablando de estas medidas antidumping, lo estamos viendo desde un contexto plenamente normado, legal, aceptado y todo esto. Porque, por ejemplo, me parece que hoy día vi en las noticias o ayer que les dieron 5 años a unos contrabandistas que justamente estaban trayendo productos de Argentina que eran prohibidos y todo esto, ¿no? Que también genera esto de que se dañe pues la industria nacional. Sí, correcto. El tema del contrabando ya es otro tipo de política, ¿no? Porque en este caso se está entendiendo de que es mercancía que ha presentado una declaración ante la aduana, ha cumplido con todas las formalidades, se ha nacionalizado y al final está ingresando con un precio subvaluado, demasiado bajo. Ustedes saben que una política de dumping la aplica una empresa y la aplica cuando solamente llega a cubrir sus costos fijos y no así los costos variables. Entonces, esos costos variables y las utilidades que podría obtener las está perdiendo, solamente con la intención de ingresar a un mercado específico y traer productos con fuerza, en el sentido de que lo que está buscando es eliminar la competencia en el mercado local. Y al eliminar la competencia en el mercado local, pues ya está afectando a una rama de la industria o a una rama de la producción, ¿no? Y ese tipo de prácticas son las que se tienen que evitar. Pero no solamente estamos hablando de lo que serían las medidas antidumping, sino también hay otro tipo de medidas que tiene que aplicar un país para evitar que efectivamente mercancías que vienen de afuera ingresen con precios demasiado bajos que te pueden causar daño a la industria nacional. Le hice una consulta. Sí, por favor, adelante. Para ese tema de los precios, Aduana Nacional no puede actuar de oficio. Por ejemplo, hay un tema de control de precios y tenemos una tabla de precios referenciales precisamente para normar algún tipo de estas acciones. Sí, es cierto. Hay una tabla referencial de precios que maneja la aduana y solamente puede utilizar esa tabla de precios. Obviamente, la aduana no puede actuar de oficio porque la aduana es un ente recaudador, que se supone que cumple con todas las instrucciones que provienen del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso les decía que el Viceministerio de Política Tributaria, que es el que define los niveles arancelarios o las políticas que se deberían aplicar en algún momento, son ellos quienes tienen que tomar la determinación de si se va a incrementar un arancel o no.
La aduana lo único que tiene es el acceso a esos precios referenciales que tú dices, que efectivamente solamente van a tener un efecto sobre los tributos que vayan a pagar. En el caso de los duraznos al jugo, la aduana va a poder identificar que efectivamente consultando con el país de origen, consultando con la empresa que está exportando, van a poder identificar que la empresa, que es justamente la que está generando este efecto dumping, está utilizando precios demasiado bajos. Entonces, la empresa que está mandando la mercancía te va a decir, sí, efectivamente mi producto va a llegar a costar en Bolivia 5 bolivianos. Entonces, la aduana se entendería que tiene que aceptar ese valor declarado por la empresa exportadora. Y en ese caso no puedes hacer nada desde el punto de vista aduanero, sino más bien el único efecto tendría que ser a través de los aranceles. Y por ese lado tendrías que ver la forma de restringir. La aduana, de hecho, nunca actúa de oficio, ¿no es cierto? ¿O qué opina Marta? Marta nos va a decir, pues, sí. Pues es que en las aduanas se atienden. Y somos, o sea, bueno, este es un... Sí, no sé, se ve bastante fluctuación de precios, ¿no? Más que todo en los productos que vienen de China, bastante, ¿no? O sea, los precios son fluctuantes y no sé, yo quería saber si Bolivia ha presentado algún tipo de demanda, por, no sé, ante la OMC o hasta ahora, digamos, porque realmente nos están invadiendo con productos de, por en este caso, digamos, de China y están pues perjudicando nuestra producción y estamos realmente afectados. ¿Y qué ha hecho Bolivia, digamos? O sea, se ha tomado algunas medidas o algo porque vemos que desde hace tiempo, ¿no? O sea, seguimos con lo mismo, aparte del contrabando, digamos. Sí, gracias Marta, pero si vemos las importaciones formales y vemos que efectivamente cuando corroboras el precio desde el país de origen, porque en la China hay unas liquidaciones pues brutales por cierto tipo de mercancías que ellos en lugar de botarlas, hay personas que tienen mucha visión y van y las compran. Ya me acuerdo del tema de los pisos flotantes, por ejemplo. Había una empresa que sacó una calidad que era demasiado mala allá en China y estaban dispuestos a desecharla. Y un empresario boliviano con mucha visión, y digo mucha visión entre comillas, fue y compró. Y cuando trajo el metro lineal le salía a 20 centavos de dólar. Entonces pónganse a pensar, 20 centavos de dólar por un piso flotante, nadie te va a creer que ese era el precio. Entonces cuando la aduana consultó con el proveedor le dijo, sí, esta persona se la ha llevado, pese a que yo le he dicho que no servía ese material y yo estaba dispuesto a desecharlo. Pero si ha querido comprarlo, entonces yo se lo he vendido a 20 centavos de dólar. Y disculpen el término, ¿no? Se estaba llevando mi basura. Y esa mercancía llegó al país y obviamente se comercializó. Y se comercializó a un precio, no, pues de los 20 centavos, ¿no? Se trató de equiparar a un precio del mercado local, porque ya una vez que había pagado los tributos, en el momento de la comercialización ya lo podía vender al precio que le parecía conveniente. Entonces, ese tipo de condiciones que lamentablemente son generadas por los importadores, que como ven no ha tenido ninguna práctica desleal, no han engañado en el precio, no han subvalado, ni nada por el estilo, pero ha ingresado al mercado local un piso flotante pues de pésima calidad, ¿no? Y lamentablemente ante esas situaciones o condiciones que son generadas legales y formales por los empresarios, pues no se puede hacer nada como país. Ahí a la conciencia del importador. Sí, Jonathan. Licenciado, entonces me imagino que ya ha habido medidas antidumping, ¿no? Porque como hablan mis compañeros también, nos están invadiendo ya las telas tanto de China como de Perú, ¿no? Sí, sí. Las telas, sí, o sea, de baratas las que vienen de China, o sea, de baratas. Sí, hay de colores, modelos, hay de todo. Y eso pero es por día, ¿no? Sí, pero sí, pónganse un ejemplo, las polleras que antes se fabricaban acá en el país, ya no se fabrican aquí, se fabrican en China. Ya las traen hechas con diferentes colores,
de diferentes formas, diseños. Ha habido alguien que se le ha ocurrido, ha llevado un modelo a la China y ha mandado a fabricar en diferentes colores y están llegando pues con precios demasiado bajos y eso se está comercializando, obviamente eliminando prácticamente industria nacional, pero están ¿En La importando. Paz, licenciado? Sí, sí, eso ha sucedido lamentablemente, ¿no? Lo mismo ha pasado con una empresa de chocolates, si se acuerdan, que es una empresa tarijeña, que nuestra compañera de Tarija nos puede decir, que lo que han hecho ha sido llevar los modelos de estos chocolates o las muestras de chocolates a la China y en la China los han empezado a fabricar a granel. Y ahora acá en la ciudad de La Paz, en todas las esquinas, ves esos chocolates. Licenciado, buenas noches. Una pregunta, por favor. Freddy ha llegado con toda la fuerza del transporte. Sí, licenciado. Sí, adelante, por favor. Comprendiendo ya toda esta situación de los acuerdos de los países, también tomando en cuenta las preferencias arancelarias, ¿no?, del 0%, me pregunto en esta situación, ¿no? Por ejemplo, algunos productos que ingresan de Perú o de Argentina, particularmente productos alimenticios, ¿por qué continúa, digamos, el asunto del contrabando? Sabiendo que las preferencias arancelarias en algunos casos ya son el 0%, ¿no? Y el contrabando continúa, digamos, como se llama el contrabando hormiga. ¿O qué otros impuestos más se tienen que cancelar? Obviamente, aparte en las preferencias arancelarias, supongo que aparte del 0% se paga el IVA, ¿verdad, licenciado? Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué continúa, digamos, el contrabando hormiga, sabiendo que las preferencias arancelarias en muchos casos es el 0%? Sí, muchas gracias, Freddy. Es cierto lo que vos dices. Puede ser 0% el gravamen, pero tienes que pagar el 14.94%, que es el IVA, que es el porcentaje para las importaciones. Segundo, para poder realizar una importación tienes que ser una empresa formal. Entonces, ahí estarías obligando a toda esta gente que trabaja con el contrabando a que se formalice. Tercero, al formalizarte, pagar el IVA, tienes que ser una empresa que tribute. Y por lo tanto, tienes que pagar los impuestos anuales y eso significa tributar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la mayoría prefiere seguir con el contrabando, con la informalidad, porque sabe que si entra al ámbito formal tiene que pagar todos ese tipo de impuestos, tributos y aportaciones, obviamente, a impuestos internos, y por eso es que prefiere continuar con lo del contrabando, ¿no? Es más fácil ahorrarte un 30 o 40% vía contrabando que formalizarte como empresa y pagar los tributos que corresponden. Eso es lo que lamentablemente sucede. Sí, Betzeler, por favor. Justo eso también quería opinar la anterior clase y no pude. El contrabando, en parte, el gobierno lo permite y es por un tema de que nosotros podamos acceder a ciertas cosas. Bueno, no nosotros específicamente, pero sí la población, porque si nos damos cuenta, lo que más se contrabandea es alimentos. Por ejemplo, yo alguna vez fui a Desaguadero y puedes ver cómo en el puente, si tú quieres pasar algo, te controlan todo, pero las cosas pasan a nuestro lado como si nada. Yo vi cuando una señora estaba llevando chuños, si no me equivoco, y los gendarmes, allá creo que se les dice gendarmes, agarraron con estilete y rompieron todos los envases y el chuño se desparramó en el puente. Pero del otro lado ingresan papa, tunta y cosas así, y acá los policías los dejan. Incluso, no recuerdo, hay es algo de militares, como que aduana igual hace control y aduana también los deja pasar. Y es por eso, porque yo alguna vez igual les pregunté cuando estaba pasando clases en la universidad de por qué se permitía eso, y es parte de la política del gobierno actual, que la gente pueda acceder a ciertos alimentos, porque si tuvieran que pagar impuestos sobre todos los alimentos, si controlaran bien las fronteras, los precios se incrementarían. Sí, es en Huaki, ¿no es cierto?, donde hacen el control. Sí, exacto. Sí, es ¿Licenciado? cierto. Bueno,
Sí, Jonathan, por favor. Sí, respondiendo a la compañera Betzeler, yo he estado en el área, ¿no?, de operativos, toda esa situación. El contrabando es inmenso, es nuestro territorio nacional es muy inmenso, no se puede combatir mucho, ¿no?, en ese aspecto. Tienes que tener como 3 batallones así para hacer el combate, ¿no?, al contrabando. Y en la frontera también se deja pasar para el consumo interno ya. Eso solamente quería decir. De acuerdo, muchas gracias, Jonathan. En realidad hay algunos conceptos, ¿no? El tráfico vecinal fronterizo, que tal vez les han hablado, y se supone que las poblaciones fronterizas pueden intercambiar productos en las fronteras, que solamente debería ser para consumo de las poblaciones fronterizas, y que lamentablemente se distorsiona esa política, ¿no? Porque lo que sucede es que mucha gente va y compra un montón de productos al otro lado de la frontera y retorna a Bolivia. Y la verdad es que sí, yo también he visto ahí en Huaki que es bastante grande el movimiento que se genera. Y lamentablemente, pues eso también tiene un efecto negativo en lo que serían las empresas que trabajan de manera formal. Pero las políticas nacionales y las políticas fronterizas lo que permiten es el consumo en frontera. Pero lamentablemente muchas personas, porque no son empresas, lo que realizan es el contrabando hormiga y llevan más allá de la frontera. No me acuerdo si les he mostrado a ustedes el video de cómo funciona el control integrado en Yacuiba, por ejemplo, donde se ve claramente cómo se mueve la mercadería. No me acuerdo si les he mostrado ese video. No. Dijo Entonces, que nos mostraría, pero nunca lo mostró. Gracias, Betzeler, y gracias, Marta, por la excesiva sinceridad. Me comprometo, si me hacen recuerdo, a la siguiente clase se los muestro, por favor, para que vean exactamente qué es lo que sucede también en otras fronteras. ¿De acuerdo? Licenciado, complementando un poquito. Alexander, adelante, por favor. Para el tema de control, Aduana Nacional tiene la autorización solo de zona primaria. Y el tema de los puentes y demás situaciones ya se considera una zona secundaria y le corresponde al ejército. Sí, correcto, al ejército, a la policía y todos los que deberían. En realidad, Aduana solo tendría que controlar lo que son sus administraciones fronterizas y lo que es la administración o territorio netamente aduanero. El control de carreteras, puentes y demás ya es otro tema. Exacto. Los pasos de frontera habilitados es donde la aduana debería tener control, ¿no es cierto? A través de los recintos aduaneros, obviamente. Perfecto. Y lamentablemente algunas personas le echan la culpa. La aduana no cumple con su trabajo, dicen, y es cierto lo que tú dices, no es parte de las competencias de la aduana, ¿no? Pero en esos puntos fronterizos, tal como se habla, donde debería haber control, no existe en algunos casos. Pero bueno, la próxima clase me comprometo a mostrarles el video que he prometido, que tanto he prometido, me imagino. Entonces, para que puedan ver y tener una idea de más o menos cómo se mueven las mercancías en frontera. Entonces, cumplida la hora, salvo que alguien tenga algún comentario, no sé si Yuli, pero si ha aparecido y nos quiere hacer algún comentario adicional, o lo dejamos todo hasta el día lunes. Licenciado, no se olvide de las diapositivas, por favor. Ahora estoy revisando y no está nada así para ir repasando. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué no les han puesto las diapositivas? No, me comprometo a subirlas el fin de semana, con mucho gusto. Está bien, gracias. Roberto las está mostrando, mira, y él las tiene. Creo que no había la primera diapositiva, como les decía, es la que no hay, pero toditas las demás sí ya las he impreso yo. Perfecto. Entonces, Jonathan, ahí tienes la prueba clara de que efectivamente sí están, menos la primera. ¿Algo más? ¿Algún comentario adicional? Acá me aparece contenido mínimo nomás, licenciado. Las diapositivas, están los foros. No están habilitados entonces en el portal, porque hay tareas, hay foros, hay trabajos, está todo
Sí, publicado. acá solamente veo aviso, actividades del estudiante y contenido mínimo. Entonces sería bueno que consultes con José, por favor, para que él pueda verificar eso y por qué razón no estás habilitado en la plataforma. Gracias. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Buen fin de semana, buen descanso y nos vemos el día lunes. Buenas noches, Gracias, licenciado. buenas noches, hasta el lunes, Licen. Buenas noches, licenciado.